Bien, continuemos con el capítulo de relaciones y funciones. Para poder comprender este capítulo es necesario reconocer el plano cartesiano. Este plano cartesiano es una técnica que se utiliza en la matemática con el objetivo de representar puntos ordenados que permiten desarrollar modelos. Este plano está constituido por dos ejes perpendiculares entre sí. Uno de ellos es el eje X u abscisa y el otro es el eje Y u ordenada. Veamos un ejemplo de un modelado matemático en el plano. Este es un modelado de los más básicos, los más representativos, que es la velocidad de un móvil en función del tiempo. Entonces, a medida que aumenta el tiempo, la velocidad también va aumentando. Este es un modelado lineal. Más adelante ya estaremos tratando este tema de los tipos de modelos o funciones. Básicamente lo que se requiere para entender este plano es la intersección entre cada punto de la abscisa con la ordenada. En este caso está representado por este 2,2 y este 2,2 es el llamado par ordenado, que es una técnica que se utiliza con el objetivo de representar estos puntos dispersos que permiten entender cierto fenómeno para poder estudiarlo y mediante su estudio poder predecir el comportamiento en el futuro de dicho fenómeno. Como ya habíamos dicho, este de aquí, este punto de intersección de las coordenadas es el par ordenado y es importante reconocer que el orden que se establece es el de la x primero, la coordenada en x primero, acompañado de la coordenada y. No puede ir en sentido inverso. Bien, continuemos. Aquí tenemos la representación de dos conjuntos para poder establecer lo que es el producto cartesiano. El producto cartesiano es la combinación, son todas las combinaciones posibles entre un conjunto A o de partida y un conjunto B o de llegada. Si hacemos todas las combinaciones posibles entre estos dos conjuntos, podremos establecer estas relaciones. El 1 con el A, el 1 con el B, el 1 con el C. Y así tendríamos que hacer con cada uno de los elementos que constituyen los conjuntos A y B. Acá podemos establecer el producto cartesiano entre estos dos conjuntos. Es importante reconocer que el producto cartesiano de A con B se representa de esta manera. El conjunto A cruz B igual al conjunto de todas las combinaciones entre estos dos conjuntos. Bien, continuemos. Ahora vamos a reconocer lo que es una relación. Una relación
Establece una regla de correspondencia entre dos conjuntos no vacíos para relacionar los elementos que conforman entre ellos. Por ejemplo, vamos a nombrar una relación G, establecido o extraído desde el producto cartesiano entre estos dos conjuntos acá representados. Pero ¿cuál es la condición para que una relación sea relación? Acá podemos verla. G es relación del producto cartesiano entre A y B si y solo si G es subconjunto propio de A cruz B. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para establecer una relación de todo este producto cartesiano entre estos dos conjuntos, necesitamos extraer, entendiendo una regla de correspondencia que nos muestre o que nos indique, que nos guíe a extraer elementos del producto cartesiano entre estos dos conjuntos. Ahora veamos el producto cartesiano, la relación H. La relación H no pertenece al producto cartesiano entre A y B. ¿Por qué razón? Porque los elementos establecidos en la relación H no guardan orden con el producto cartesiano entre A y B, pero sí guardan orden entre el producto cartesiano entre B y A, que es diferente. Se tiene que el producto cartesiano entre A y B no es igual al producto cartesiano entre B y A. Entonces podemos establecer que esta relación H no es relación de A cruz B, pero sí es relación de B producto cartesiano A. Bien, ahora veamos lo que es una función. Una función es una relación de A en B si y solo si el dominio o el conjunto de partida de la relación es todo el conjunto de partida, y si a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el rango o conjunto de llegada. Veamos cómo actúa esto. Vamos a los conjuntos A y B. Bien. Habíamos establecido que el conjunto de partida es del conjunto A y el conjunto de llegada al conjunto B, y que el producto cartesiano era todas las posibles combinaciones entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Bien, también habíamos establecido que una relación son los elementos que son subconjunto propio del producto cartesiano entre dos conjuntos. Ahora, grafiquemos cómo va una relación. Una relación podría ser establecida por esto, 1 y A, 1 y B también está permitido, 1 y C también está permitido, y podríamos escoger un elemento más, el 4 y el B. Esta podría ser una relación porque forma parte o es subconjunto del producto cartesiano. Aquí podemos ver
uno con A, uno con B, uno con C y también podemos observar el 4 con la B. Esta es una relación extraída del producto cartesiano de dos conjuntos. Pero ahora establezcamos el criterio de lo que es una función. Desde los mismos conjuntos A como partida y B como llegada, se establece que para un único elemento del conjunto de partida se establece un único elemento del conjunto de llegada. A diferencia de la relación, que podríamos haber hecho eso también, ¿verdad? ¿Sí? Pero en la función no está permitido. Otro elemento que podríamos establecer para la función podría ser este. O también este. Y también podríamos finalizar con este, el 3 con el A. Recordemos que el conjunto de llegada sí puede estar asociado a dos diferentes elementos del conjunto de partida. Pero no puede suceder lo contrario, que un elemento del conjunto de partida esté asociado con dos elementos del conjunto de llegada que son diferentes. Eso no lo convierte en una función, más bien seguiría siendo una relación. Eso es básicamente lo que se establece en una función. Bien, continuemos. Acá podemos ver una gráfica y podemos diferenciar entre una relación, que establecimos una relación G, y una función f. Comúnmente se representan las funciones con la letra f, pero es más bien como una convención, no es estrictamente que se deba representar con la f, también se representa muchas veces con g, con h. Bien, aquí podemos ver la representación de los puntos de los elementos que son son pares ordenados extraídos o establecidos desde el producto cartesiano de dos elementos no vacíos. Ahora analicemos a la relación. Como podemos ver, la relación entre el conjunto de partida o la variable x y el conjunto de llegada o y, o más bien dicho, los elementos que están en el eje de las x y los elementos que están en el eje de las y, podemos ver que a cada elemento del conjunto de donde parte hacia dónde va el conjunto de llegada se asocian dos valores diferentes. Esto está permitido en la relación. Recordemos que G es una relación, pero esta asociación no está permitida en una función. Y aquí podemos ver que para cada valor del conjunto de partida que está representado o está sobreexpuesto en el eje X, cada valor tiene un único asociado en el eje Y que representa el conjunto de llegada u imagen.
Y podemos ver. Miren, aquí está lo que estábamos aclarando de que los valores del conjunto de llegada, un valor sí puede estar asociado a dos valores del conjunto de partida, pero al contrario no puede suceder. Bien, aquí tenemos la representación gráfica de una relación y una función, comprendiendo de que un valor del conjunto de partida no puede tener dos valores diferentes del conjunto de llegada en una función. Bien, sigamos. Aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio para poder establecer los criterios antes explicados. Dice, sean el conjunto A todas las x tales que las x pertenecen a los primos comprendidos entre el 5 y el 13. Y B, el conjunto de números pares comprendidos entre el 6 incluido y el 12. Aquí tenemos la representación de los diagramas y se nos solicita construir una relación extraída del producto cartesiano de B con A. Entonces el primer producto cartesiano iría desde B como conjunto de partida hacia A como conjunto de llegada. Y recordemos que el producto cartesiano son todas las posibles combinaciones entre estos dos conjuntos. ¿Sí? Sería algo así. Y por último estaría el 10. ¿Sí? Entonces, estableciendo este criterio ya mencionado antes, podemos tener la primera relación desde el producto cartesiano entre estos dos. Podríamos escoger cualquiera, podríamos escoger estos tres elementos y también podríamos escoger una más. Entonces una relación del producto cartesiano B cruz A podrían ser estos cuatro elementos. Inclusive podrían ser todos los elementos, dependiendo de la orden o regla de correspondencia que nos solicite relacionar los dos conjuntos. Ahora vamos con el literal B, que nos dice que tenemos que hacer una función desde el producto cartesiano A cruz B. Ahora cambian los papeles y el conjunto de partida va a ser el conjunto A y el conjunto de llegada el conjunto D. Estableciendo el producto cartesiano entre estos dos elementos, tenemos aquí. Como podemos ver, el producto cartesiano de B con A no es igual al producto cartesiano de A con B, porque los elementos que son pares ordenados
son diferentes, están en diferente orden. Bien, ahora establezcamos la función desde el producto cartesiano A con B. Y como ya habíamos establecido anteriormente, un solo elemento, primer elemento, que pertenece al conjunto de partida, en este caso el 7, no puede estar asociado con otro elemento del conjunto de llegada. Es decir, de estos tres valores del 7 solamente podemos extraer uno. Podemos extraer el 7 con el 6. De estos tres valores del 11, también necesariamente necesitamos extraer uno, cualquiera, estos dos. Y esa va a ser, estos dos elementos, que son pares ordenados, se van a convertir en una función. Bien, sigamos. Una vez establecido lo que es una función, que es extraída desde un producto cartesiano de dos conjuntos no vacíos, uno de llegada y uno de partida, vamos a entrar a ver lo que son los tipos de funciones, que es lo que nos concierne. Empecemos con la función constante. La función constante nos indica que para todos los valores del conjunto de partida establecido, le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Es decir, todos los elementos que están constituidos en el eje X van a ir a un solo elemento del eje Y. Como podemos ver, ningún elemento del eje de las X donde se ponen los valores del conjunto de partida o dominio está relacionado con diferentes valores del conjunto de llegada que está en el eje Y. Esto sí es una función constante que nos devuelve siempre el mismo valor, una constante. Aquí está la representación, como se había dicho antes, de f y que cualquier valor introducido dentro de esta función, cualquier valor de x, el x extraída de el conjunto de partida o dominio, la devolución siempre será el mismo valor. Y su representación gráfica es de esta línea roja horizontal constante. Y aquí podemos ver lo que indica. En este caso se indica que el dominio o conjunto de partida son todos los números comprendidos en la recta real del eje X, todos los números. Y el rango o el conjunto de llegada o los elementos asociados al dominio es constante, es un solo valor. Veámoslo como dos diagramas, en donde tenemos un x1, un x2
un x3, un x4, y acá tenemos un y. Entonces, todos los valores van a ir hacia el mismo valor del conjunto de llegada, estableciendo, claro que sí, que el conjunto de partida es desde las x hacia las y. Bien, sigamos. La segunda función que veremos será la función lineal. Como ya habíamos establecido en el principio del video, es el modelado de la velocidad en función del tiempo, en donde a cada valor de x del tiempo le corresponde un valor de la velocidad. O sea que a medida que incrementaba el tiempo, la velocidad también incrementaba, partiendo desde un 0, partiendo desde un 0, 0. Luego yéndose para acá, luego yéndose para acá, estableciendo los diferentes puntos dispersos en el plano cartesiano. Estos puntos son los pares ordenados. Bien, ahora la función representada así, que es diferente a lo que tenemos acá, que es una constante. Entonces aquí lo que nos indica que para cada valor de x nos va a devolver el mismo valor de x. Es decir, que si tenemos dos conjuntos cada elemento del conjunto de partida va a estar asociado a un solo elemento del conjunto de llegada. Partida, llegada, y este iría con este, iría con este, iría con este, iría con este, y así sucesivamente. Incluso para los valores negativos, como podemos ver aquí, tendrá su valor negativo x con su valor negativo en y. Generará un punto, un par ordenado en el plano cartesiano. Es decir, como podemos ver en esta imagen, aquí, entre estos dos, que a medida que aumente o varíe el valor de x en la recta, va a variar o le va a corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Y el dominio van a ser todos los números reales sin restricción en la recta real horizontal, y el rango o imagen va a ser sin restricción todos los elementos del eje Y. Veamos, aquí tenemos un ejemplo donde nos piden hallar, donde buscaremos hallar el dominio y rango de esta función lineal. Esta función x que está multiplicado por 3 medios y añadido 7 medios,
no presenta ninguna restricción para poder limitar su conjunto de partida, su dominio, y por ende no representará ninguna restricción para limitar su conjunto de llegada o imagen. En este caso, para esta función, su dominio y su rango seguirán siendo los reales. Bien, continuemos con la función cuadrática. La función cuadrática es una función de grado 2, como se puede ver aquí. La función de grado 2 que comúnmente lleva la forma como una ecuación cuadrática. Ax al cuadrado más bx más c. Con la diferencia de que en una ecuación cuadrática nosotros buscábamos hallar los ceros o raíces de la función, de la ecuación más bien. Y en este caso, esos ceros o raíces que hallábamos en las ecuaciones cuadráticas en el capítulo de números reales representan en el plano coordenado los intersectos con el eje X. Recordábamos que hallábamos dos raíces máximo, una y ninguna. Recordemos, entonces quiere decir que los intersectos con el eje de las abscisas máximo pueden ser 2 en una función de grado 2. Bien, la representación gráfica es una parábola. Dependiendo del signo con el que se encuentre establecida la función, se podrá decir que la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, con su respectivo vértice o con sus raíces, sus intersectos, o con su único intersecto o con ningún intersecto. Pero esta diferencia de la función lineal no se establece el rango, que son todos los reales, por una razón, que la función, la gráfica, tiene un tope, tiene una cota, ya sea abierta cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Este tope es el máximo o mínimo valor, dependiendo de su apertura, denominada el vértice, que, extraída de la forma ax al cuadrado más bx más c, podemos establecer su coordenada en x como la equivalencia de menos b sobre 2a, es decir, este coeficiente sobre 2 veces el de aquí. Entonces, como podemos ver, el dominio sí serán todos los valores de x, pero el rango ya no serán todos los valores de y, puesto que esta representación de la parábola tiene un tope, como podemos ver aquí. La parábola iría desde arriba, desde el más infinito, en el eje de las y, hasta este punto. Y acá ya no existiría función,
no existiría gráfica. Es por eso que de manera implícita o general se establece que el dominio son los reales y el rango será las y que pertenecen desde el x del vértice, perdón, desde la función evaluada en el x del vértice hacia el más infinito, para este caso, implícito y general. Ahora veamos un ejemplo. ¿Qué nos piden? Nos piden hallar el rango de esta función cuadrática. Esta es la representación de la función cuadrática. Pero nos establecen que el dominio de esta función no van a ser todos los reales. Es decir, que a nuestra parábola, que es cóncava hacia arriba por su signo positivo en las x, la vamos a tener que cortar. No sabemos dónde. Veamos, a ver. Si establecemos que el dominio son todos los reales en un principio, esta condición de aquí nos dice que tenemos que cortar a nuestra parábola así. Es decir, solo queremos este pedazo y no todo. Entonces allí iría desde el -3 hasta el 8. Ahora lo que necesitamos es establecer si es que el punto más bajo o que el vértice recordemos es el punto más bajo, está comprendido entre este dominio, entre este corte que se nos solicita. Para eso establecemos el concepto ya antes visto de vértice, utilizando el menos b sobre 2a y estableciendo que el valor de x asociado al vértice o al punto más bajo de la parábola es 5/6, y este 5/6 está comprendido en el dominio. Si en cuyo caso nos hubiese salido que el x del vértice es 15, por ejemplo, el x del vértice ya no estaría comprendido en el dominio. Es decir, nos pedirían que solo extraigamos esta parte de aquí, de la parábola, solo dejando de atrás al punto más bajo, que en este caso sería el del vértice. Entonces, para establecer el rango de esta función, simplemente lo que se hace es evaluar la función en los puntos extremos y en el punto extremo del vértice para establecer los puntos más altos y el punto más alto y más bajo de la función. Entonces, evaluando el x del vértice y los extremos del dominio de la función, podemos establecer que el rango de la función va a ser los y que pertenecen desde el 48 incluido hasta el 158 excluido. Sigamos. Función racional.
La función racional está constituida por dos polinomios diferentes en una fracción. Lo podemos ver ahí. Con la condición para que exista dentro del conjunto de los números reales de que la función del denominador sea diferente de cero. Perdón. Para que con la condición de que los valores en x que hacen cero a este polinomio no serán contemplados en el dominio de toda la función. Entonces, en esta función entra un nuevo concepto o una nueva definición denominado asíntotas. Las asíntotas es una línea recta prolongada indefinidamente que se acerca progresivamente a una curva sin llegar nunca a encontrarla. Es decir, como podemos ver aquí, estas curvas que representan la función polinómica, una función en fracción, se van a acercar, pero nunca van a topar a los ejes. En este caso, los ejes serán las asíntotas. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Aquí tenemos x menos 3 dividido entre x más 2. Como ya habíamos establecido, el polinomio del denominador no puede ser igual a 0. Entonces extraen los valores que hacen 0 al denominador y se los excluye del dominio. Eso es todo. Entonces queda establecido su dominio que para esta función el dominio va a ser todas las x que pertenecen a los reales excepto el menos 2. ¿Por qué? Porque el menos 2 introducido en la x haría que este denominador se vuelva 0 y por ende la función no exista dentro de los números reales. Recordemos que la división entre 0 no está comprendida dentro de los reales. Bueno, ya establecimos el dominio de la función. Ahora lo que necesitamos es hallar el rango. Para hallar el rango, ¿qué valores están comprendidos en el rango? Lo que se hace normalmente es despejar la x. Pero para despejar la x necesitamos dejar toda la expresión, toda esta función con una sola x como variable. Para eso se utiliza la división, estableciendo que el cociente, el residuo, el dividendo, perdón, la función, la misma función, pero con una diferente expresión.
de donde la función f de x, que es igual a y, va a ser la expresión de el cociente más el residuo sobre el denominador de la función. Para dejar a la expresión con una sola x, como ya había establecido, conociendo o sabiendo que el cociente de la división representará la asíntota vertical. Y que el valor que no puede ser comprendido en el dominio, o sea, este valor de aquí, se convertirá en la asíntota vertical. Perdón, acá es asíntota horizontal. Horizontal. Listo. Entonces este valor no está comprendido en el rango. Este valor de aquí, el cociente, no podrá tomar punto, no podrá tomar un par ordenado con el valor correspondiente a las x. Es decir, continuemos con la operación acá. Despejando x, llegamos a ver que se forma una fracción. Y recordemos que en una fracción el denominador no puede ser 0. Entonces necesitamos establecer qué valores hacen que y haga 0 esta fracción. Y concluimos de que el número 1 positivo hace 0 a la fracción, coincidiendo con el cociente. Y siendo este la asíntota y siendo excluido del rango de la función. Entonces, llevando toda esta información a la gráfica, podemos ver que la asíntota vertical, que es menos 2, en color verde, y la asíntota horizontal, y igual a 1, en color amarillo. Y podríamos establecer de que la función bosquejándola sería algo así. Necesitaríamos evaluar puntos para establecer el sentido de la función, pero bosquejándola simplemente para entender la función, la gráfica de la función, la bosquejamos así. Estos valores, esta curva no puede tocar los íntegros. No los toca. Se acerca, pero no los toca. Bueno, algo así. Bien, continuemos con la función irracional.